Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo programa de Amigos de Dios. Estamos muy contentos de poder saludarlos en esta tarde tan bendecida. Estamos agradecidos a Dios por poder tenerlos a cada uno de ustedes del otro lado escuchando la palabra de Dios. Estamos realmente contentos porque sabemos que esa palabra cae en buena tierra. Creemos que usted es una buena tierra y que está recibiendo esta palabra y que después le da tiempo para que esa palabra germine justamente como lo enseñamos en uno de los últimos videos y que pueda dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno. Así que sin más que decirles, les agradecemos por su tiempo y esperemos que este video también les guste muchísimo. Esto es Amigos de Dios. Bueno, seguimos directamente para la palabra de este nuevo video. Dios nos estuvo trayendo a nuestro corazón justamente algo interesante que consideramos que es muy importante para cada uno de ustedes, porque llevando esto a cabo van a poder encontrarse en cada área haciendo justamente la voluntad de Dios o caminando en la voluntad de Dios, y de esa forma van a poder ser bendecidos por el Señor. Sabemos que Dios tiene un montón de promesas para nosotros, así como también tiene un montón de demandas para nosotros, pero lo importante justamente que Dios me está hablando en esta tarde es hacer las cosas conforme a su voluntad, justamente. Realmente saber cuál es su voluntad, cuál es su dirección, cuál es la dirección del Espíritu. Porque la Biblia dice que la carne para nada aprovecha, pero que el Espíritu da vida. Y más adelante se los voy a leer. Lo importante de esto es aprender a caminar en el Espíritu. Ser conscientes de que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. El ser humano está conformado por cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es lo que uno ve todos los días cuando se mira al espejo o cuando ve a otra persona. El alma es aquello que le da vida, lo que está vivo dentro de nosotros y que nos permite que podamos estar vivos en este cuerpo. Y el espíritu es lo que Dios nos da para que nosotros podamos ser uno con Él, para que nosotros podamos realmente conocerlo, tener un encuentro sobrenatural y ser uno con Él. Justamente así como la carne tiene sus acciones y tiene sus deseos, también el Espíritu tiene sus acciones y tiene sus deseos. También tiene dirección. Por ejemplo, Dios Padre es espíritu, dice la Biblia. Y Él dice que es el Padre de todos los espíritus. O sea que para poder ser hijo de Dios, tenemos que vivir en el Espíritu. Porque si Él es Padre de los espíritus, tenemos que ser hijos en el Espíritu. Y de esa forma recibimos la dirección de Dios a través del Espíritu Santo, por medio de nuestro espíritu. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, una dirección de Dios hacia nuestro espíritu de caminar conforme a su voluntad es cuando nos ocurre algo con alguna persona que no nos agrada y nos ofende, poder tener el corazón predispuesto a perdonar rápidamente esas ofensas. Esto quiere decir que estamos siendo dirigidos por Dios para perdonar, porque Dios nos manda a perdonar. De hecho, el único requisito que Dios nos manda a nosotros, los hijos de Dios, para que Él nos perdone a nosotros, es que nosotros perdonemos las faltas de los demás y los errores de los demás. Esto es una dirección del Espíritu. Así, por ejemplo, también hay otras, como por ejemplo cuando Dios nos manda a orar, o como cuando nos manda a leer su palabra, cuando nos incentiva a leer su palabra, o cuando nos incentiva a buscar más de su presencia. Es justamente una dirección del Espíritu, a manejarnos conforme a los frutos del Espíritu. Pero todo esto tiene que ver 100% con la palabra de Dios. Y se los voy a leer ahora unas palabras que Jesús dijo, directamente Él, como en algunas ocasiones leo de algunas cartas de Pablo, por ejemplo, y son palabras de discípulos de Jesús. También leemos las palabras que son directamente de Jesús. Y en este caso le vamos a leer un versículo corto que realmente tiene mucho poder y es de mucha bendición para mi vida y para todas las personas que lo toman y lo hacen personal. Pero no importa que sea corto, sino que importa que tenga vida. Y fue Jesús quien lo dijo. Está en el libro de Juan, en el capítulo 6, versículo 63, y dice así: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué quiere decir esto? Que para que nosotros estemos encendidos en el Espíritu, que estemos despiertos en el Espíritu, tenemos que conocer cuáles son las palabras que Jesús habló. Porque Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha, pero el Espíritu sí. Entonces tenemos que vivir conforme al Espíritu.
tenemos que aprender a conocer a Dios. Y todo esto yo les decía que está relacionado directamente con la palabra de Dios, justamente porque sus palabras son espíritu y son vida. Y adicionalmente de eso, Dios me da un ejemplo. Hoy cuando estaba meditando en todo esto y pensando, Dios me decía, así como hay personas que conocen las reglas de algún deporte, por ejemplo, las personas que juegan al fútbol saben cuáles son las reglas de ese deporte y juegan conforme a esas reglas y lo pueden jugar bien. De esa misma manera también la vida en el espíritu tiene sus reglas. Porque uno no puede, por ejemplo, decir que sabe jugar a la pelota e ir a jugar a la pelota, al fútbol, a algún lado y agarrar la pelota con la mano. Porque sabe que solamente el arquero puede hacer eso y los jugadores no. Sabe que si en algún momento agarra la pelota con la mano, va a ser sancionado y va a estar en falta. De la misma forma pasa con la vida en el espíritu. La vida en el espíritu también tiene sus reglas y si no caminamos conforme a esas reglas, vamos a estar en falta. Y si estamos en falta, cada falta tiene su repercusión. Y como personas que somos nos tenemos que hacer cargo y aprender a hacernos cargo de esas faltas que nosotros tenemos. Entonces, lo importante es saber cómo se juega este juego, si lo ponemos entre comillas, como si fuese un juego, o cómo se vive esta vida, o cuáles son las reglas de esta vida en el espíritu. Y ahí es cuando voy a que lo más importante es que sepamos que la vida del espíritu tiene sus reglas y es directamente la palabra de Dios. La regla de la vida del espíritu tiene que ver con la palabra de Dios, porque Jesús dijo, mis palabras son vida y son espíritu. Entonces, tenemos que aprender sobre la palabra de Dios. Y les dejo este mensaje. ¿Cuánto le dedicamos de nuestro tiempo a leer la palabra de Dios? O a meditar y pensar sobre la palabra de Dios que leímos. Porque no solamente es leer y se trata de leer como si fuese un libro más. Porque si lo leemos como un libro más, es un libro más. Pero si lo estamos meditando y pensando en nuestro corazón y en nuestra mente y damos vueltas y vueltas y vueltas sobre esa palabra que leímos, es cuando le estamos dando un lugar a esa semilla para que esa semilla germine. Y para que esa semilla cuando germine crezca y dé fruto. Y cuando damos fruto, Dios nos bendice. Esa, por ejemplo, es una de las reglas del espíritu. Por eso los incentivo a que ustedes hoy se tomen un tiempo para pensar cuán importante es para ustedes la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo le dan a la palabra de Dios? Quizás no nos damos cuenta y se nos pasó toda una semana sin ni siquiera tocar. De eso se trata esto, de entender la importancia que tiene la palabra de Dios para los hijos de Dios y para aquellos que no lo son también, para que aprendan cómo se juega a este juego o cómo se vive esta vida. No me gusta decir que es un juego porque no se juega con Dios, pero lo llevo al ejemplo del deporte o a un juego para que nos demos cuenta de que se trata de la misma forma esto. Tiene sus reglas. Por eso los incentivo a que ustedes puedan mirar para adentro suyo, para adentro de su corazón, para que se analicen y digan, bueno, no le estoy dando lugar a la palabra de Dios. Si no le doy lugar a la palabra de Dios, no entiendo cómo se vive la vida del espíritu, no entiendo cómo Dios nos manda a vivir, no comprendo cómo realmente se camina conforme a la voluntad de Dios y obviamente que voy a estar en falta porque no sé cómo se juega, no sé cómo se vive y si estoy en falta voy a tener mi repercusión y después cuando llega la repercusión muchas veces es cuando nos cuestionamos a Dios y decimos ¿por qué Dios permite esto o Dios permite aquello? Pero no estamos dándonos cuenta que nosotros somos responsables de un montón de cosas que vivimos, ya sea para bien o para mal. La palabra de Dios enseña que hay una ley principal, una de las leyes principales de la vida del espíritu, es que uno cosecha lo que siembra. Uno siembra lo que le parezca que tenga que sembrar, pero va a cosechar de esa siembra. Si uno siembra para el espíritu y para la vida, va a cosechar del espíritu y va a cosechar de la vida. Ahora, si uno siembra para la carne que de nada aprovecha, va a tener sus consecuencias y va a cosechar cosas que no son provechosas. Entonces los incentivo para que se acerquen a Dios, para que lean la palabra, para que busquen a Él. Si no entienden algo, pregúntenle porque Dios les va a responder a través de una prédica, un video, a través de una palabra o mismo por su espíritu, por revelación del espíritu. Dios le va a explicar lo que usted no entienda y de ahí en adelante va a comenzar una vida con un compromiso dentro de la palabra de Dios. Es como cualquier otra disciplina.
uno se tiene que disciplinar. Al principio es difícil, pero con el tiempo, paso tras paso, logramos ese objetivo y nos podemos acercar cada vez más a Dios y vivir conforme a su voluntad. Por eso los bendecimos con este video, esperamos realmente que sea de bendición para su vida. Si todavía no se suscribió al programa, al canal, suscríbase, toque la campanita de notificaciones para que le lleguen todos los videos y espérennos porque estamos toda la semana subiendo un video distinto con una palabra revelada, con una palabra que puede bendecir mucho su vida y lo hacemos con el corazón y con el amor. Espero un fuerte like y que nos sigan acompañando con este movimiento que realmente bendice nuestras vidas y sabemos que también bendice sus vidas. Los amamos en el Señor y le dejamos un fuerte abrazo. Bendiciones para todos.